donde se comprueba la eficacia y la seguridad del compuesto. ¿Ya? Se presenta una homografía y se obtiene es decir, la autorización a la entidad reguladora para ingresar a la fase 4. En esta fase 4 ya es una fase que puede durar muchísimo tiempo, se hacen grandes grupos de pacientes por periodos mayores de tiempo, donde se verifica también estos dos criterios de selección de medicamentos o criterios de seguridad de medicamentos y eficacia en medicamentos. ¿Ya? Algunos fármacos tienen que necesitar entre 40 a 60 ensayos clínicos para entrar al mercado. ¿Listo? Estas son las 4 fases de la gestación, donde intentamos explicar por qué los fármacos atraviesan etapa por etapa para llegar finalmente a nacer, ¿cierto? ¿Ya? Aquí está esquematizado un poco lo que les acabo de decir, ¿no? La gestación, la fase uno, la fase 2, la fase 3, y obviamente se presenta una monografía para verificar la inocuidad o la ausencia de toxicidad severa y se verifica la eficacia y finalmente pasa a la fase 4, donde el medicamento aprobado ya es utilizado en gran cantidad de población de pacientes enfermos haciendo farmacovigilancia. ¿Listo? Muy bien. Este es otro gráfico que nos explica un poquito mejor lo que acabamos de afirmar, ¿ya? De las pruebas animales, ¿ya? Donde se hace también estudios muy rigurosos, se requiere una aprobación llamada solicitud IND y pasa al estudio en humanos. Y esta es la fase de la gestación que hemos explicado, ¿no? Fase uno, fase 2, fase 3. Ahora, para ingresar a la fase 4 se presenta una monografía o se requiere una aprobación llamada NDA, es decir, solicitud de nuevo fármaco que tramita el permiso para ser comercializado. Y en la fase 4, obviamente, se utiliza en gran cantidad de poblaciones eh, con la eficacia y la seguridad como bandera, ¿no es cierto? Para ver si este fármaco cumple con estos dos criterios primarios. Luego viene el nacimiento, ¿ya? Fíjense, la gestación es un proceso largo y finalmente, ¿qué es el nacimiento? Podemos decir que cuando un fármaco nace ha superado todas las pruebas de la gestación, ¿no es cierto? Y obviamente su partida de nacimiento es el registro o la patente que logra el laboratorio que lo estudió y garantiza su propiedad intelectual, ¿ya? Este fármaco, ¿no? Ha pasado todas las pruebas rigurosas de eficacia, seguridad, ¿no? Y finalmente, el tercero, que es la calidad. ¿Estamos? Una vez que el laboratorio tiene la patente, este laboratorio tiene la, digamos, exclusividad de comercializar, de registrar y comercializar a nivel de todo el planeta, si ustedes quieren. Obviamente este nacimiento tiene que tener una ceremonia de bautismo y esto es una fiesta de marketing donde se presenta al cuerpo médico y a la comunidad médica el medicamento. Además se financian un montón de estudios clínicos para solventar su uso. ¿Ya? Normalmente la protección de la patente, el periodo que dura es 20 años. ¿Ya? Donde se registra en la oficina de patentes, ¿no? Cada país tiene una entidad reguladora y obviamente donde se hace investigación farmacológica existe una oficina de patentes. ¿Ya? Y hay que aclarar de que 20 años es el periodo de protección que tiene eh, el laboratorio que patenta, pero cuando este periodo corre en el momento del registro del compuesto en la oficina de patentes y no cuando aparece por primera vez en la farmacia. ¿Ya? Después del nacimiento y la ceremonia de bautismo viene el crecimiento y madurez. Ya es el periodo en el cual el fármaco genera ingresos, es incorporado en la lista de productos a nivel de vademecums, formularios terapéuticos, ¿ah? Y además hay estudios clínicos que avalan y que
posicionan terapéuticamente ese fármaco en diferentes protocolos de manejo. ¿Ya? En este periodo de crecimiento se hace evaluación farmacoeconómica también para ver, eh, digamos, la demanda y el costo. Este es el periodo de vejez, ¿ya? El medicamento fue exitoso, duró mucho tiempo, estuvo posicionado terapéuticamente como fármaco eficaz, pero cuando empieza a decrecer su uso, se habla de un comienzo del envejecimiento, ¿ya? Y este envejecimiento puede venir por dos vías alternativas, ¿ya? La primera es cuando la patente expira y generalmente este pasa a ser un fármaco más del montón porque ya otros laboratorios producen en la misma molécula y puede obviamente bajar el precio porque la competencia hace que baje el precio y obviamente pueden desplazar poco a poco al medicamento o a la molécula original. ¿Ya? Es decir, otros laboratorios producen el mismo compuesto con diferentes nombres y calidades, pero a precio menor. Entonces, es el comienzo del envejecimiento. Y otro ejemplo de vejez es que en países como el nuestro, ¿no ve? Donde no hay una protección a patentes, hay mucho contrabando. Poco a poco los laboratorios que producen porque copian la molécula original, empiezan a competir y inundan el mercado con productos mucho más baratos y por lo tanto hace que reduzca el precio y obviamente decae su comercialización. Entonces, esta es otra realidad que a veces se enfrenta en países como los de Sudamérica o África, digamos. ¿Ya? Y la muerte. Cuando un fármaco muere, cuando es retirado del mercado o su producción se discontinúa. ¿Ya? Muchos fármacos tienen una muerte natural, es decir, uno debería pensar así, ¿no? Pero son pocos en realidad los que tienen esta muerte natural. ¿Por qué? Porque la investigación farmacológica es tan activa que permanentemente nuevos productos inundan al mercado y obviamente están listos para tomar el relevo de aquel fármaco que originalmente era el mejor, pero que de a poquito, como hay nuevas moléculas, eh, va entrando en desuso porque el mismo laboratorio va retrayendo su producción, ¿no ven? Como el lansoprazol que apareció y después apareció el dexlansoprazol. Entonces, el dexlansoprazol va desplazando poquito a poco al lansoprazol, que era la molécula estrella, digamos, de este laboratorio. ¿No ven? Y así sucesivamente. Van a veces desplazándose viejos fármacos o recientes fármacos por nuevos fármacos que los mismos laboratorios generan. ¿Ya? Entonces, la generación de nuevas dinastías es una dinámica que es de nunca parar. ¿Ya? Y miren, todo fármaco reciente desplaza a los que estaban antes. ¿Ya? Esa es un poco la realidad. Esta es la gráfica donde se explica con detalle un poco lo que es el ciclo vital del medicamento. Ustedes ven, aquí está la gestación, hay 3 estudios que se hacen, se presenta monografía, luego se aprueba el estudio de la fase 4, donde prácticamente el fármaco ya nace, ¿no? Porque adquiere su patente, se comercializa y se utiliza en gran cantidad de población. Luego viene el periodo de crecimiento y madurez, donde el fármaco genera ingresos, ¿no? Y al poco tiempo o a cabo de cierto tiempo, el fármaco decrece o se retrae su comercialización, cada vez se prescribe menos porque entra en vejez, ya hemos dicho las causas, y finalmente viene la muerte cuando el producto se ha retirado del mercado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en el centro existe esta curva, una flecha curva, que dice la farmacovigilancia, y esta es una rigurosa regla que existe en el ciclo vital del medicamento. Es decir, desde los ensayos clínicos hasta la muerte, debe hacerse farmacovigilancia. Es una regla, ¿no?
que debe, o sea, que nosotros también como médicos, y nosotros principalmente como médicos, debemos realizar. Muy bien. Vamos a ver ahora el concepto de clasificación. ¿Ya? La clasificación de los fármacos, de acuerdo a la OMS, se ha hecho una clasificación jerárquica. ¿Listo? Es la clasificación que se denomina la clasificación ATC. ¿Ya? Es decir, los fármacos se clasifican de acuerdo a sus características químicas, por su sitio de acción anatómico y finalmente por sus características farmacoterapéuticas. ¿Ya? Es la clasificación ATC. Esta es una clasificación jerárquica porque más o menos divide a los fármacos en 14 grupos, ¿ya? Es decir, serían 5 niveles y 14 grupos. Ahora pasamos a explicarles, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay letras A, B, C, D, E, las letras del alfabeto están a la izquierda y a la derecha están, por ejemplo, A significa aparato digestivo y metabolismo, luego debajo está B, que significa sitio anatómico, sangre y órganos hematopoyéticos, ¿no? C, que dice el sitio anatómico es el aparato cardiovascular, D, la parte dermatológica, G, aparato genitourinario y hormonas sexuales, H, hormonas de uso sistémico, excepto las sexuales. J, los antiinfecciosos por vía general. L, la terapia antineoplásica, ¿ya? La letra M, mayúscula, los fármacos que actúan en el aparato musculoesquelético. N, en el sistema nervioso central. P, los que actúan sobre parásitos. R, sobre el aparato respiratorio. S, órganos de los sentidos. Y D, varios. Si ustedes se fijan, son 14 grados, si ustedes quieren, o sitios anatómicos. Muy bien, aquí están los niveles, ¿ya? Los niveles de clasificación son 5 niveles, hemos dicho, y finalmente son 14 los sitios anatómicos. ¿Estamos? Entonces, esta es una clasificación que permite, digamos, un mejor manejo a nivel de clasificación de fármacos y permite estructurar la DMECOM siguiendo quizás esta denominación o tomando como base esta clasificación, ¿ya? Hay otra clasificación, es la llamada clasificación cualitativa según el valor intrínseco terapéutico potencial, ¿ya? Y esta clasificación tiene 4 valores, si ustedes quieren, ¿ya? El primer valor es de valor elevado, cuando hablamos de medicamentos de uso más o menos frecuente, con eficacia y seguridad demostrados, ¿ya? En ensayos clínicos controlados. Aquí ya entra la medicina basada en evidencias, ¿no? Para solventar la eficacia y la seguridad y darle al fármaco o al conjunto de fármacos un valor elevado, ¿ya? Estos fármacos tienen indicaciones definidas y sus efectos son inmediatos y obvios, ¿ya? Dentro de estos fármacos de valor elevado están las penicilinas, los beta bloqueantes, las insulinas, ¿ya? Penicilinas antiinfecciosos, beta bloqueantes, medicamentos cardioprotectores, las insulinas utilizadas para la diabetes, clorpromacina y ibuprofeno, son fármacos que se utilizan en patologías específicas del sistema nervioso central, el ibuprofeno es un potente antiinflamatorio, y así, ¿no? Hablamos de sulfato ferroso para las anemias, la prednisona, que es un corticosteroide de acción intermedia. ¿Estamos? Entonces, aquí se habla de fármacos de valor elevado, aquellos que en ensayos clínicos controlados han demostrado eficacia y seguridad. Luego hay un segundo grupo. Estos son fármacos de valor dudoso, de acuerdo a este valor intrínseco potencial terapéutico, ¿ya? Estos son fármacos cuya eficacia no ha sido demostrada en ensayos clínicos, ¿ya? Pero sin embargo siguen utilizándose, pero con este rótulo de valor dudoso. Ejemplo, los hepatoprotectores. ¿No ve? Silimarina, hepatoprotector. Consuma usted que esto le va a proteger el hígado, ¿no ve? Y va a evitar de que éste se enferme. No se ha demostrado, pero sin embargo se comercializa como un hepatoprotector. Lo mismo pasa con las enzimas digestivas, perdón.
el ginseng, el ginkgo biloba, vasodilatadores cerebrales, la idebenona, los gangliósidos, la diosmina, la selenoa repens, el dovecilato de calcio. Estos dos últimos, la diosmina y el dovecilato de calcio, son mejoradores de la circulación venosa y dicen que desagota las venas congestionadas, pero esto, como te digo, es de valor dudoso. O sea, hay ensayos clínicos que se han hecho, pero no han demostrado esa indicación y esa eficacia en cuanto a las indicaciones que se recomiendan. Existe un tercer grupo que son de valor relativo. Son medicamentos que están asociados y a veces vienen en combinaciones llamadas irracionales, porque a veces se asocia a un fármaco que tiene un valor elevado a otro que tiene un valor dudoso, por ejemplo. ¿Ya? Ejemplo de esto está amoxicilina más bromexina, ¿no? O sea, un antimicrobiano betalactámico más un antitusígeno, ¿no? O dextrometorfán más ambroxol, digamos. O sea, antitusígenos en combinación. Un antitusígeno más un broncosecretolítico, ¿no? La metoclopramida más simeticona. Ambos, uno de ellos utilizado para el vaciamiento gástrico y el otro, ¿no es cierto?, para disminuir la producción de gas a nivel del tubo digestivo. Entonces, estos son combinaciones irracionales que tienen valor relativo, ¿ya? Y finalmente está un cuarto grupo de medicamentos clasificados según el valor intrínseco que son de valor inaceptable, ¿ya? Es decir, hay una combinación irracional en una sola fórmula farmacéutica y obviamente no muestran en ensayos clínicos que sean mucho más ventajosos que las monoterapias, digamos. ¿Estamos? Entonces, esa es la clasificación según el valor intrínseco potencial. Muy bien. Ahora veamos que si bien disponemos de una herramienta potente, generosa, investigada, que cursa muchísimo camino investigativo que es el fármaco, esta es la realidad que golpea el rostro de los médicos, sobre todo, ¿ya? Porque nosotros somos los prescriptores y a veces entramos a estudiar esto que se llama uso irracional o entramos de manera hasta involuntaria a hacer un uso irracional de medicamentos. Y esta es la realidad. Los fármacos se utilizan de manera más irracional que racional, ¿ya? ¿Y a qué se llama uso irracional? Es el uso inapropiado de fármacos, un problema muy frecuente y grave. Fíjense, es causa de 200.000 muertes por año, 9 millones de hospitalizaciones y gastos enormes en salud, ¿ya? Y es así, ¿no? Que son la tercera causa de muerte. El uso irracional de fármacos es la tercera causa de muerte después del cáncer y los problemas cardiovasculares. Entonces, esto es irracional, es una realidad, ¿ya? Las estadísticas así lo muestran, ¿ya? Más del 50% de los medicamentos que se prescriben en el mundo se dispensan, se recetan o se venden de manera inadecuada. Paradójico, ¿no es cierto? Después de lo que estamos diciendo, que hay que ser cuidadosos, que hay que ser rigurosos, sin embargo, esto golpea duramente a los servicios de salud, ¿ya? Y el uso racional a quienes involucra, fíjense, y aquí viene la sorpresa, ¿no? Involucra al médico, involucra al bioquímico, involucra al laboratorio, o sea, prescriptor, dispensador y fabricante están metidos como primer, segundo y tercer responsable. Luego al comunicador, quizás es el que hace marketing como el visitador médico o las agencias que hacen marketing de medicamentos. También involucra el uso irracional al paciente, a las comunidades científicas que a veces son influenciadas por laboratorios que al financiar congresos apoyan ciertas prescripciones y finalmente a la autoridad sanitaria que a veces no controla eficazmente la comercialización y la venta y la dispensación, por lo menos, aunque sea la provisión, digamos, hablemos de esto. La principal responsabilidad de la autoridad sanitaria es la provisión de medicamentos a centros de salud hospital, ¿no es cierto? Y a veces en esto fallan, obviamente,
y esto induce a un uso irracional. Muy bien. Veremos, hay ciertos tipos de prescripción irracional, ¿ya? Y vale la pena precisarlos, ¿ya? Es decir, nosotros los médicos prescribimos de manera incorrecta, de manera inadecuada, de manera excesiva, de manera innecesaria, ¿ya? Y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, se habla de una prescripción incorrecta. ¿Cuál es o qué involucra esto? Un medicamento equivocado por falta de conocimiento de las propiedades del fármaco o por un diagnóstico erróneo, ¿ya? O a veces por administración de una vía inadecuada. ¿No es cierto? Un paciente inmunocomprometido que está con una infección severa y le dan por vía oral, cuando la mejor vía es la vía parenteral, ¿no ve? Previo cultivo y antibiograma, que sería lo más indicado o adecuado, ¿no ve? Y también la prescripción incorrecta puede deberse a una preparación de medicamentos no de manera muy adecuada, ¿ya? Cuando se hacen fórmulas magistrales en algunas farmacias, o por falta de seguimiento de la cadena de frío en vacunas, por ejemplo. Y esto creo que ha pasado en la tercera ola o la cuarta ola, ¿no es cierto? Había un mal manejo de las vacunas a nivel de las provincias, sobre todo, donde no sabían qué hacer porque no, ni siquiera se seguía la cadena de frío. Y muchas vacunas terminaron inactivadas. ¿Ya? Ahora se habla de una prescripción inadecuada. ¿Qué implica prescribir de manera inadecuada? Cuando la selección es errónea, cuando no se selecciona el medicamento más adecuado para tratar una enfermedad. ¿Ya? O sea, puede inducir a errores como, por ejemplo, entre varios medicamentos que tienen eficacia y seguridad comprobada, se elige el medicamento más costoso, más raro o escaso o que no existe en el mercado. ¿No ven? Vaya a comprar Doxium, por ejemplo, ¿no? El Doxium es doxirato de calcio más diosmina, que es un medicamento que se utiliza para trastornos venosos y sobre todo en pacientes que tienen varices, ¿no? Sin embargo, hay otros compuestos que tienen también doxirato de calcio y diosmina, por ejemplo. Entonces, y tienen otros nombres. Por lo tanto, el médico a veces se cierra en el Doxium como una molécula porque es producida por un laboratorio suizo, que es el laboratorio OMS de Suiza, y le manda al paciente la prescripción, ¿no es cierto? Este medicamento es raro, aparece de cuando en cuando y es costoso, ¿no es cierto? Entonces, esta es una prescripción inadecuada. ¿Estamos? Ya, también esta otra, ¿no es cierto? Se puede hacer una prescripción inadecuada cuando se asocian fármacos que interactúan entre sí o entre ellos. Entonces, no es adecuado. Muy bien. Hablamos de la prescripción excesiva, ¿ya? Y esto tiene que ver con la dosis y el periodo de uso, ¿ya? Cuando se prescribe a dosis excesivas por periodos prolongados, sobre todo en algunos fármacos, esto puede ocasionar problemas a la larga, como cuando utilizamos antimicrobianos, el aumento de la resistencia bacteriana. O sea, dosis excesivas por periodos prolongados pueden inducir a un aumento de la resistencia bacteriana. ¿Listo? Ahora, dosis excesivas y periodos prolongados pueden inducir a problemas en el organismo. Por ejemplo, los AINES cuando son prescritos, especialmente AINES y asociaciones a glucocorticoides en terapias simultáneas, pueden llevar a una gastritis medicamentosa, con todas sus complicaciones, si es que se los utiliza por periodos prolongados de tiempo. Esto es una prescripción excesiva, ¿ya? Y obviamente esta prescripción excesiva lleva al paciente a una erogación mayor y esto es un desperdicio de recursos. Wow, esto es lo que pasa y hemos visto que sucede en el medio y es la prescripción múltiple. Esto cuando hagamos la práctica con los grupos de práctica que están a mi cargo, vamos a hacer una investigación de qué tipo, cómo se prescribe en Cochabamba, ¿ya? Y todos van a traer de su casa una prescripción ambulatoria que le han hecho a tu mamá, tu papá, tu hermanito, tu hermanita, vecino. Y vamos a hacer
un análisis de la prescripción. Y vamos a ver de que frecuentemente nos vamos a encontrar con esto que se llama la prescripción múltiple. Es el uso de un número innecesario y excesivo de medicamentos, ¿no es cierto? Aumentando muchísimo la terapéutica, complicando la evolución del paciente y a veces produciendo interacciones medicamentosas. ¿Estamos? Y esto también es interesante, ¿ah? Dentro de esta prescripción llamada irracional está el uso de un medicamento para contrarrestar los efectos indeseables de otro, ¿no ve? Doctor, ya estoy tomando mucho tiempo el diclofenaco, ¿no ve? Y ya tengo gastritis y tengo molestias a nivel gástrico. No, tómese omeprazol, pero siga, no deja el diclofenaco, ¿no ve? Entonces, a veces esto no es racional. Y otro problema que también detectamos y vamos a ver es la submedicación, ¿ya? O sea, se prescriben fármacos a dosis y cantidades insuficientes. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ante este uso irracional y la prescripción hecha de manera errónea, incorrecta, indebida, etcétera, hay una presión para el cambio, ¿ya? Entonces existe una necesidad para cambiar la forma en la que estamos prescribiendo. ¿Listo? Entonces, esto o sea, nos ha obligado a implementar a los médicos planes terapéuticos. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Orientando la terapéutica farmacológica hacia una prescripción racional que mejore la calidad de vida de los pacientes y haciendo terapias individualizadas óptimas con eficacia y seguridad demostradas. Entonces, esa es la presión, llevar al médico a formular planes terapéuticos. ¿Qué es un plan terapéutico? Ya. Quedamos en que el fármaco es una de las herramientas que el médico utiliza más importantes en su arsenal terapéutico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un medicamento, ya? El medicamento es un componente, ¿no? De un conjunto, o sea, puede ser componente de un conjunto de acciones higiénico-dietéticas destinadas a obtener resultados concretos sobre un diagnóstico preciso, ¿ya? Entonces, esto es un plan terapéutico. Fármacos adecuados más medidas higiénico-dietéticas que acompañen a la terapéutica. Entonces, un conjunto de acciones. Entonces, este conjunto de acciones se designa o se denomina plan terapéutico. ¿Listo? Acá en la gráfica de abajo ustedes van a ver de que a veces las terapias no farmacológicas pueden ser más importantes que las farmacológicas, por ejemplo. ¿No ve? Y aquí tenemos en el caso de obesidad, ¿cuál sería el plan terapéutico? Ustedes se fijan, la mayor parte del plan se habla de un plan alimentario, mínimo 4 ingestas, no consumir alimentos prohibidos, etcétera, no establecer periodos de ayuno, hacer un plan de actividad física, ¿no ve? Hacer programas grupales y multidisciplinarios y fomentar cambio de hábitos, no fumar, no tomar alcohol, etcétera. Si ustedes se fijan, este plan tiene más medidas no farmacológicas y si le agregas un fármaco, puede ser un eficaz plan terapéutico para la obesidad. Ahora, si no agregas, puede también ser exitoso, especialmente cuando hablamos de obesos no mórbidos, por ejemplo. Entonces, para establecer un plan o formular un plan terapéutico, tiene que considerarse, entre otros aspectos, la edad, el sexo, la situación sociocultural, otras enfermedades asociadas, los hábitos dietéticos, el consumo de otros medicamentos y el consumo de otras sustancias como alcohol, cigarrillos y hábitos malos como el sedentarismo. ¿Estamos? Esto a veces influye en la respuesta terapéutica. A veces la situación sociocultural del paciente de bajos recursos que va a hospitales de primer y segundo nivel no permite ni siquiera la comprensión de un plan terapéutico. Y a veces las limitaciones económicas son tan grandes que los pacientes abandonan rápidamente la terapia porque a veces no entienden al médico.
o no entienden la prescripción, menos el plan terapéutico formular. ¿Ya? Ahora, los hábitos dietéticos son importantes. ¿Ah? Los pacientes gordos, obesos, sedentarios y que consumen de todo y que tienen hipertensión arterial responden menos eficazmente a la terapia farmacológica que aquellos que son delgados, son flacos, no consumen sal y hacen caso al médico, ¿me entienden? Entonces, esto se llama plan terapéutico eficaz o un plan terapéutico racional. ¿Listo? Cuando contempla otros aspectos que pueden ayudar a mejorar la respuesta a un tratamiento. Ya, el consumo de otros medicamentos, lo mismo, ¿no ve? No tomar o no consumir fármacos con alcohol, dejar de fumar, etcétera, y el sedentarismo no es un buen amigo, especialmente en caso de pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2, digamos, ¿no? O pacientes que tienen obesidad mórbida. Obviamente el sedentarismo no ayuda. Entonces, un plan terapéutico debe ser evaluado periódicamente, tomando en cuenta los resultados que se observan, especialmente si hay que hacer algún ajuste, puede también ser reformulado, ¿estamos? Hasta lograr mejorar la condición de salud del paciente. ¿Ya? Ahora, en el caso de medicamentos, cuando uno hace un plan terapéutico, debe vigilar estrictamente la dosis, la indicación médica o la terapia simultánea con otros fármacos. También debe verificar que la vía de administración sea la adecuada y obviamente la frecuencia de tomas y la duración del tratamiento. Esto es algo que hay que vigilar muy de cerca, ¿ya? Porque muchas veces el paciente abandona la terapéutica o cambia la frecuencia de administración a voluntad y después dice, doctor, este fármaco no sirve o el tratamiento no sirve. ¿Mm? Si tú haces una supervisión, es posible que puedas hacer ajustes y recambios, ¿no ve? Especialmente, yo les cuento que había a una paciente con problemas de broncoespasmo seguidos, qué sé yo, le dimos una medicación inhalatoria junto con el neumólogo, porque era una paciente que yo operé, eh, no daba resultado y venía con sintomática total al consultorio, a sus controles postoperatorios, y lo que fallaba era la vía de administración, es decir, el inhalador ella lo deglutía, no lo inhalaba. Por lo tanto, a veces esto hace la diferencia entre una terapia exitosa y una terapia no exitosa. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos conducen los planes terapéuticos? A un uso racional del fármaco, ¿ya? Que es utilizar el fármaco adecuado por un periodo de tiempo necesario y que tenga el menor costo, digamos. Ese sería un uso racional. ¿Estamos? Medicamentos adecuados en dosis convencionales y que tengan menor costo en cuanto a recursos económicos. ¿No? Pero si lo volvemos en eficacia y seguridad, obviamente es el uso racional de medicamentos o la prescripción racional implica que un médico pueda prescribir de manera racional, ¿no es cierto? Cuando tiene información adecuada y haciendo uso de su mejor criterio profesional. Esto es una prescripción racional, ¿ya? Ahora, hay un aspecto que debemos tener en cuenta, la libertad de la prescripción, ¿ya? Esta libertad de la prescripción debe ser bien interpretada, no es prescribir lo que al médico se le ocurre y en el tiempo que él considere necesario, no. Esto es mucho más riguroso que eso, ¿ya? La libertad de prescripción se refiere o debe ser entendida como la capacidad que tiene el profesional en salud, como el médico, de seleccionar tratamientos adecuados para un paciente. Y esto implica tener conocimiento del fármaco o del medicamento o medicamentos, ¿ya? Sobre todo en eficacia, seguridad, conveniencia y finalmente costo, ¿ya? A eso llamamos prescripción racional.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los profesionales de la Organización Mundial de la Salud que hagamos en las universidades y en las carreras de medicina para que esto germine el día de mañana en prescripciones racionales? Es incorporar en la farmacología, ¿ya? Este modelo llamado farmacoterapia razonada, ¿ya? Esto nos conduce al uso racional de medicamentos. O sea, vamos de una terapéutica antigua a una terapéutica, ¿no ve? Orientada al paciente basada en evidencias y multidisciplinaria. Eso es farmacoterapia razonada, ¿ya? Muy bien, entonces hay un nuevo paradigma. Cuando tú haces el proceso, y vamos a ver en las clases de que vienen la siguiente semana, cómo se hace la formulación de planes terapéuticos, cómo se selecciona, cómo se hace la estrategia de farmacoterapia orientada al paciente y farmacoterapia razonada, y vamos a ver, ¿no ve? Paso a paso cómo llegamos a esto, ¿no? A lograr el fármaco P o la aterrizar en una terapéutica llamada fármaco personal, ¿ya? Entonces, ¿qué es el fármaco P? Es un esquema terapéutico comprensible, ¿no? Que incluye uno o más fármacos e incluye uno o más medidas no farmacológicas, pero que son eficaces en un paciente determinado, ¿ya? Y que resuelven problemas de salud cuando se aplican de manera razonada o de manera racional. ¿Estamos? Entonces, a esto nos conduce la farmacoterapia eh, razonada, a la formulación de fármacos P o fármacos personales que definen un conjunto de medicamentos o son en realidad un esquema terapéutico comprensible, ¿ya? Que aterriza en una terapia eficaz y mejora los problemas de salud. O sea, están destinados a superar y mejorar al paciente integralmente, ¿ya? Entonces, la elección del fármaco P debe estar basada en la comparación científica y para esto hay que tener conocimientos de farmacología, ¿ya? O sea, cómo uno logra elegir un fármaco P se basa sobre todo utilizando criterios objetivos, ¿ya? Estos criterios objetivos también han sido propuestos por la OMS y estos criterios objetivos son la eficacia y la seguridad. Es decir, eficacia, vamos a ver qué significa, seguridad también, la conveniencia y el costo, ¿ya? Estos han sido definidos como criterios primarios, los dos primeros, y criterios secundarios, los dos últimos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Son 117 estudiantes que están en el auditorio y me gustaría que alguno de ustedes me pueda hacer alguna o algún comentario o alguna pregunta que pueda, bueno, que pueda ser respondida, porque no me gustaría que esto quede en una clase unidireccional, sino me gustaría recibir también un poquito de retroalimentación en caso de que hubiera alguna duda, ¿no ve? Doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Sí. ¿En el fármaco P únicamente son fármacos o pueden ser medidas no farmacológicas? No, cuando hablamos de fármaco P, hablamos de medicamentos, ¿ya? O sea, medicamentos o conjunto de medicamentos incorporados, obviamente en un plan terapéutico, o sea, con medidas no farmacológicas, ¿no? Pero en realidad, fármaco P se refiere a medicamentos seleccionados para tratar una condición en un paciente terminal. ¿Ya? Pueden ser uno o más fármacos. ¿Está respondida su pregunta? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, Doctor, si no hay más preguntas, yo pienso que podemos quedar acá. Mañana doctor, tengo una continuamos. duda. Sí,
¿Cuál es la diferencia de un uso racional excesivo de un uso irracional innecesario? Claro, el uso racional se refiere a utilizar los fármacos adecuados para tratar cierta condición patológica, ¿no es cierto?, apoyados en la evidencia científica. Eso se llama uso racional. El resto, terapias, como hemos explicado, ¿no?, excesivas, insuficientes o submedicación, eso entra dentro del uso irracional, es decir, mal uso de fármacos. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Y la farmacoterapia razonada, que vamos a ver poco a poco y de manera secuencial para comprenderla bien, te orienta hacia el uso racional de medicamentos. Gracias, doctor. Bueno, muy bien, entonces nos vemos mañana y continuamos Doctor, con la clase. Sí, una consulta. adelante. Los días miércoles, como hoy, la clase empieza a las 8, 8:15, porque el departamento nos mandó el horario de 8:15. Entonces, esa era nuestra duda, por favor, No, ocho si y nos puede cuarto es, aclarar. 8:15 es. Yo he entrado 8:15, yo tenía 8:15, ahora por ahí, eh, no sé qué horario, en qué horario marcó su reloj, pero yo he entrado 8:15. Generalmente, si he podido adelantar un poquito, bueno, pero es 8:15, de 8:15 a 9 la clase. ¿Mm? ¿Estamos? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Ok. Entonces nos vemos mañana y que tengan buen descanso. Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Buenas